Bienvenido a nuestra mesa de negocios de DET. ¿Qué es DET? Desarrollo Empresarial en Texas. DET es una organización no lucrativa que está apoyada por Qualitax, una empresa que se dedica a impuestos y asesorar a los negocios. Y lo que buscamos con DET es promover el desarrollo de los empresarios, de los jóvenes, de los no tan jóvenes, para que se animen a poner su negocio. En esta sección, porque tenemos otra que se llama Platícame un libro, luego a la gente le da flojera leer y les platicamos un libro de negocios. Tenemos otra sección de cápsulas motivacionales tan importantes ahorita, pero esta es mi favorita, Alejandro, se llama Mesa de Negocios. ¿Y por qué es mi favorita? Porque tenemos la oportunidad de entrevistar a empresarios como tú. Gracias. Empresarios que queremos que nos compartan sus experiencias y que nos digan el secreto para ser un empresario exitoso. En fin, siéntete en libertad de compartir lo que tú quieras y puedas compartir. Nos da muchísimo gusto que estés aquí, Alejandro. Igualmente, gracias. ¿Cuál es tu negocio? Vamos a empezar por eso. Tengo un negocio de transporte de pasajeros a México. A México. ¿México ciudad? ¿México todo el país? Bueno, el estado específico de San Luis Potosí. Uh-huh. Porque Alejandro es de San Luis Potosí, donde sí. hay unas tunas, cardonas. Cerritos, San Luis Potosí. Cerritos, San Luis Potosí. Y enchiladas potosinas. Exactamente. Es mejor de ahorita. Entonces, específicamente a San Luis, transporte de pasajeros, no de carga. No, de pasajeros. Ok, compites con muchas empresas grandes. Sí. ¿Cuál es tu factor de diferenciación? ¿En qué eres diferente tú a los grandes? No les voy a hacer publicidad a ellos, pero todos saben de qué estoy hablando. Las grandes compañías de transporte. Bueno, yo pienso que una de las cosas en las que soy diferente a muchas empresas es de que yo me fijo en los pequeños detalles que también cuentan en el servicio de transporte de pasajeros a México. Me doy cuenta de los mínimos detalles y los pongo en práctica. ¿Cómo cuáles? Dinos. Limpieza extrema en los autobuses. Importante. Los baños, porque se usan bastante durante el viaje. Claro. La presentación de los operadores, el momento de subir el equipaje de los pasajeros, pues que se haga con el menor de los cuidados, porque hay cosas que se pueden quebrar o algo. Entonces poner siempre el equipaje bien especificado para que no haya que se vaya a dañar el equipaje, ¿no? Esos son algunas de las tantas cosas que hay, ¿verdad? Hasta llegar a tener medicamentos que yo sé, porque yo soy operador antes que esto, que medicamentos que la gente padece cuando viaja. Por ejemplo, mareos, para el dolor de estómago. La gente que viaja a México por lo general pues llega a su tierra, ¿no? Y pues qué es lo que haces cuando llegas a tu tierra, ya vas pensando en qué vas a comer. Enchiladas potosinas. Exactamente. Entonces hay algunas personas que pues prácticamente vienen mal, o van a alguna fiesta o algunas cosas, y sabemos qué medicamentos se tiene que traer arriba del autobús para, si alguien los necesita, se los otorgamos gratuitamente. Y fíjate, Ale, que les decimos mucho en nuestro diplomado para emprendedores, en el primer módulo, que es cómo empezar un negocio, tener un factor de diferenciación. ¿Por qué si hay 5 opciones, por qué voy a escoger tu empresa? ¿Cómo se llama tu empresa, por cierto? Yogis Tours. Yogis Tours. Yogis, así le dicen a mi esposa. Ok. No a mi esposa. Y Torres López Tours en México, mis apellidos. Yogis Tours. Yogis Tours. Para que se acuerden cuando tengan necesidad de hacer un viaje a San Luis Potosí. Te oí que dijiste que tú fuiste operador. O sea, sí, ¿tú manejaste? Tuve la necesidad porque cuando yo empecé en los autobuses hace 20 años,
pues no había operadores de autobuses, tuve que empezar operando de aquí a la frontera y a veces hasta más. Y ya después con el tiempo que se hizo un poquito más grande la empresa, pues ya pues me dediqué yo a la contabilidad, a la administración de la empresa y los operadores pues a manejar, ¿no? Ahora sí que Claro. cada uno en su lugar me permitió a mí el tiempo que yo ocupaba manejando y desvelándome, pues a dedicarle más tiempo al negocio, ¿no? Claro. Porque yo ya estaba prácticamente de plata aquí en mi casa y pues me levantaba temprano, iba a la oficina, arreglaba cuestiones que antes no podía. Claro, claro. Cambiaste de actividad, Sí, te dio cambié. más tiempo y te fuiste a una actividad más productiva. Sí. Pero tuviste la ventaja de que a ti no te platican lo que es manejar un camión. No, claro, no. Ahora, este es algo que siempre nos llama la atención. Tú como dueño, por supuesto, cuidabas todos los detalles. Es tu negocio. Y me imagino que todo lo que nos acabas de decir de cuidar la limpieza, tu propia presencia, todo lo que nos dijiste como factor de diferenciación, pues era tu factor de éxito. ¿Cómo se le hace para comunicarle eso a tus trabajadores? Bueno, pues muy fácil, solamente pues tuve que andar con ellos en el camino, eh, platicando con ellos, con los operadores. Otra cosa que tengo es que yo ofrezco un servicio directo, no tengo paradas, esa es otra cosa que me diferencio de los demás. Y hacer, pues tratar de comunicarles a los operadores que no hicieran paradas, de repente nomás así, sino que no levanto pasajeros tampoco entre ciudades. Yo voy directamente hasta la frontera, Nuevo Laredo, y pues explicándoles que era mejor tanto para el pasaje y para ellos, que entre más pronto se llega al destino, no quiere decir alta velocidad, sino entre más pronto se llega al destino, era mejor. Menos paradas. Menos paradas. Claro. También es menos ingreso porque hay mucha gente en el camino que tú puedes levantar, pero decidimos omitir ciertos destinos y eso nos hizo diferentes también. Dices a Laredo, Nuevo Laredo, y de Laredo a San Luis, ¿cómo es la conexión? ¿O nada más tiene tus servicios a la frontera? De ahí ya está el otro operador mexicano, recibe el autobús y en el lado mexicano prácticamente pues no hay ninguna parada. Tampoco, ya se llega en la mañana temprano y solamente si acaso alguna parada que harán en Monterrey, en Saltillo, en algún lugar seguro, porque viajamos toda la noche. Por eso mismo le damos esa seguridad al pasajero de que no tenemos paradas o si vamos a hacer una va a ser en un lugar seguro. Claro. Sobre todo, desgraciadamente, en nuestro país, México, toda la parte de Nuevo León, Tamaulipas, mismo San Luis, tan Sí. tranquilo que era, Sí. pues ha estado afectado por el tema de la inseguridad. ¿Qué hacen respecto a eso? Pues precisamente es eso, básicamente es cero paradas, tratar de no pararte en lugares que no están adecuados. La velocidad es muy importante, que nosotros la estamos vigilando, inclusive hasta en la noche, con la tecnología que se ocupa ahorita. ¿Tú estás monitoreándolo? Sí, yo puedo saber si va a exceso de velocidad un autobús y en ese momento hablo por teléfono al operador, le digo pues tienes que bajar esa velocidad, no puedes ir más del exceso de velocidad permitido en México, porque es diferente al de aquí, ¿verdad? Pero incluyendo carreteras y todo eso que son de diferentes estructuras. Entonces, tratar de siempre sentir, de hacer que la gente se sienta segura con nosotros. Eso es lo más importante. O sea, lo que vendes es seguridad. Tranquilidad, limpieza. Al momento de
ocupar un operador nuevo siempre se piden muchos requisitos, recomendaciones en México como en Estados Unidos para saber qué tipo de persona es. No ocupamos así a la ligera operadores, aunque los necesitemos, no los ocupamos. Tenemos que tener una referencia bastante amplia de un aspirante para que trabaje con nosotros. No cualquiera. No cualquiera. ¿Y cómo empezó el negocio, Alejandro? El negocio pues se remonta desde 1986, cuando no había autobuses, se viajaba en Benz de 15 pasajeros. Prácticamente no llevabas pasajeros, realmente lo que se llevaba eran encargos de la gente que estaba aquí alrededor del Metroplex y pues les traías algunas cosas de México también. O sea, era más de mercancías, porque yo tengo amigos aquí que, pues con el cariño que le tiene uno a la familia, les quieres mandar algún Exacto. regalo, ropa que aquí sigue siendo barata, calzado, pero cómo se los hago llegar. Y luego ellos también me quieren mandar algún recuerdo, alguna cosa. Así empezó tu negocio. Así empezó. Como una oportunidad, porque a la fecha, antes de tener el gusto de conocerte, yo digo, ¿cómo le hago? Porque si voy con los carriers o couriers, o no sé cómo se diga aquí, hombre, te sacan un ojo de la cara, por mandar una botellita de estas te cobran $100. Sí, sí. Bueno, pues en aquellos tiempos era diferente, ¿no? O sea, era más que un servicio a la comunidad de nuestro pueblo, ¿verdad? Era tratar de ayudar a la gente de esa manera. Mi padre y yo nos pusimos una meta de 3 meses en los que íbamos a tratar de ayudarles, porque mi papá tenía negocios en México y pues no podía dejarlos. Mi madre le dice a mi papá, no, pues yo me encargo del negocio mientras ustedes van y le ayudan a esta gente, ¿no? Por cierto tiempo, ¿no? Y pues al final de cuentas nos quedamos hasta la fecha de hoy. Ya tiene muchos años de eso. 86, 96, 2006, más de 30 años. Sí, no, son como 33 años. 33 años. Pues entonces tú eras un chavito. Sí, yo tenía 21 años. 21 años, iba a cumplir 22 cuando yo empecé. Estoy calculando tu edad. Usted es más joven. Era algo riesgoso también porque no cualquiera hacía ese trabajo. Había mucho peligro. Se estiraba un remolque donde iban las cosas. La ven prácticamente pues era para algunos pasajeros que querían irse, que tenían un tiempo aquí en Estados Unidos y querían regresar a su casa, pero era muy riesgoso, muy peligroso, siempre ha sido, no nada más en estos tiempos, sino que también en aquellos tiempos era muy peligroso y no cualquiera hacía esto. ¿En qué consistía el peligro? Pues sobre todo llevabas una velocidad muy moderada porque llevabas mucho peso. Tenías que cuidar las cosas y pues con el riesgo de que te podían, pues los accidentes siempre estaban muy en ciertas zonas muy fuertes porque no había la estructura en carreteras que hay ahorita. Esa era una de las cosas. Las carreteras estaban prácticamente deterioradas y ahorita pues hay autopistas de paga, de cuota y pues en ese tiempo no existía eso y por ejemplo otra cosa que no existía era el aire acondicionado. Viajábamos sin aire acondicionado las 20 horas de ida y las 22 horas de regreso. Pasabas Laredo, que está bien caliente. 40 grados. Sí, o sea, era algo que también después de como 8 años o 9 años de viajar sin aire acondicionado, en condiciones que a veces eran pues no muy agradables para viajar, nosotros fuimos los primeros que pusimos el aire acondicionado en las venas. Así que eso nos dio a nosotros pues la idea de mejorar el servicio y nos dio a nosotros pues empezar a llevar más gente, después de que ya
estamos hablando como en el 89, que la gente empezó a viajar ya con su tarjeta verde que les llegaba para poder ir y venir a México, hacia México. Y pues esa fue una de las cosas que a nosotros, aunque gastábamos más dinero en combustible, en ciertas cosas, nos daba más Tienes como más mucho enfoque al cliente, o sea, te importa Sí, mucho el cliente. me importa mucho siempre el cliente, es muy importante para esta empresa. Fíjense, dos cosas que hemos comentado en nuestros diplomados. Una, gracias por compartirlo, uno ve el negocio del otro, exitoso, y dice, ¡ay, qué fácil!, ¿no? Mira cómo vive, el carro que trae, la casa, pues qué fácil, ¿no? Dicen que uno siempre ve el jardín del vecino más verde, pero no siempre fue fácil. No. Porque yo me quiero imaginar un viaje a Laredo sin aire acondicionado. En estos tiempos. No más, es lo más cercano al infierno que puede uno ver. Sí. Los negocios necesitan envejecer también. Y algo muy importante que dijiste, y tómenlo en cuenta, futuros emprendedores, el cliente es lo más importante. Exacto. Bueno, pero ¿qué pasa con el dinero? ¿Viene cuando atiendes bien al cliente? Desde luego que sí. Lógico, ¿no? Lógico. Y la empresa se esfuerza por no sino llegar, pero mantenerte siempre en un nivel de darle un buen servicio, lo mejor que se pueda al pasajero, en este caso nuestro negocio, o al cliente en general, ¿verdad? En otros negocios. Eso es nuestra misión. Nuestra misión. ¿Dónde te podemos encontrar? Yo necesito mandar a ver, otra vez, el nombre de la empresa es Yogis Tours. Ajá. ¿Tienes página web? Sí. ¿Tienes página web? ¿Así se llama? yogistours.com. Ok. ¿Teléfono? ¿Dónde te puedan llamar? 817-822. 817-822. 2331. 2331. A ver, otra vez despacito para que lo anoten. El 817, el área. 822-2331. Si necesitan mandar algo a México, específicamente a San Luis Potosí, él es la persona indicada. Y si gustan viajar con nosotros, pues... Y si quieren viajar junto con sus cosas, pues todavía mejor. Hay un detalle que Dime, digo, siempre hay que ir adelante sobre las cosas, ¿no? Ahora con lo que está pasando de esta pandemia, yo hice por quitar asientos, porque tú puedes retirar asientos y darles un poco más de margen de espacio a las personas. Implicó obviamente que pues tú dejas de ingresar ciertos pasajeros que no van a poder subir, pero de alguna manera compensa. O sea, no todo es dinero en esta vida, al menos para mí, sino que lo hice por la distancia social y por la comodidad del pasajero. Subí un poco el precio, claro, para compensar algunas diferencias, ¿no? Y eso todavía los posicionó mejor. Anuncié que tenía más espacio entre asientos y la gente empezó a notar que viajaban más cómodos, porque yo traía pues todos los asientos que trae un autobús, 56, ahora contar con 44 es mucho más comodidad, más distanciamiento y pocas líneas han hecho eso. O sea, no lo han adoptado, sino que trae los mismos asientos y yo pensé en siempre ofrecerle al cliente lo mejor. Y ya que se ofrecía esto, pues había más distanciamiento entre asientos y le daba más seguridad al cliente, los esterilizábamos una hora antes, había personas que lo presenciaban y lo siguen presenciando antes de abordar, y ya abordaban pues con mucha seguridad, porque tú les podías decir, bueno, ya está esterilizado, pero pues no contaban con, o no tenían la cierta confianza de decir, bueno, no sabemos eso, esto, lo otro. Nosotros lo hacíamos con un tiempo suficiente para que algunas personas testificaran que estaban
he esterilizado los autobuses. O sea, te has ido acomodando esta situación que a todos nos agarró de sorpresa. Sí. Nosotros teníamos proyectos, todo el mundo tenía proyectos y de repente casi como que amanecimos con la noticia de que había un virus y que las cosas habían cambiado radicalmente, y eso a muchas empresas, lamentablemente a algunos pequeños restaurantes, les afectó de tal manera que no pudieron sobrevivir. Sí. Escucho que tú has tenido una enorme capacidad de adaptación, pero con tu enfoque de servicio al cliente. Me gusta. Siempre ese es mi enfoque. Ese es uno de los secretos. A veces la gente piensa que lo importante es ganarte $1 más. Y es al contrario, como te escucho y me gusta tu mensaje, si yo atiendo al cliente viene el $1 más. Es decir, a fin de cuentas es lo mismo. ¿Qué le recomendarías tú a alguien que quiere empezar un negocio? Porque nosotros damos el diplomado y les damos mucha teoría, pero la verdad que hay un momento, yo diría casi en la vida, de decir, ¿le entro o no le entro? Sí. O sigo de empleado o me aviento. Seguro tú viviste ese momento. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Para empezar, deben de saber los nuevos emprendedores que no va a ser fácil. Hay que recorrer un largo camino. Unos llegan antes que otros, pero se batalla mucho y hay que trabajar muchísimo. Hay que trabajar muchísimo y tenerse mucha confianza, sobre todo en Dios, en uno mismo, en que las cosas van a salir bien. Crear positivismo en tu empresa es muy importante, porque llegas a tu oficina o llegas a tu lugar de trabajo con un positivismo grande, claro. Eso atraes. Sí, eso pues atraes. Lo reflejas en la cara, no lo tienes que decir. Se te dan las cosas, y si le pones empeño y todavía aparte te gusta lo que haces, es un éxito asegurado. O sea, eso es algo importante. Te debe gustar lo que haces. Sí, porque la mayoría de las personas, pienso yo, que no están contentas con su trabajo. Llegaron de México, por ejemplo, la gente que ha llegado de migrante y no escogen dónde van a trabajar. O sea, ya tienen un pariente que los mete en un trabajo y les guste o no, ahí se quedan. Por necesidad. Por necesidad. Y si tú haces lo que a ti te gusta, lo vas a hacer doblemente. O sea, no te va a importar las horas que tú trabajes, vas a echarle todas las ganas porque estás en un ambiente que es agradable para ti y no te importa que pase el tiempo, puedes durar 10, 12 horas, 14 horas, como yo. Lo invierto bastantes horas y hay veces que no es tanto trabajo físico ya ahorita, sino que es pues estrategias de cómo darle el servicio mejor al cliente. Eso es lo que te quita tiempo y sobre todo una buena administración, porque también la administración mal hecha, aunque el negocio puede ser contraproducente. O sea, hay que siempre vivir en un nivel bajo, tratar Déjame regresar a eso, vivir en un nivel bajo. ¿Qué quiere decir eso? De bajo perfil, perdón, quise decir es no ostentarse uno tanta riqueza en uno mismo, sino que al principio mejor, en lugar de invertírselo a uno mismo, invertírselo al negocio, reinvertírselo al negocio, reinvertírselo al negocio. Ya cuando tú sabes en qué nivel vas, que te puedes dar un cierto lujo, se los tienes que dar, porque también el descanso es necesario y no antes de tiempo. Tiene que ser cuando ya la empresa está sólida, cuando la empresa tú la ves que se sostiene muy bien, entonces ya puedes tú decir, bueno, vamos a descansar un poco, vamos a viajar, vamos a no descuidar nuestra salud tampoco, porque somos primordiales en el desempeño del trabajo. Delegar responsabilidades es muy importante. Mis hijos, en este caso, yo los he enseñado a que estén conmigo.
a que sepan lo que yo sé, porque de nada te sirve tú saber mucho si no compartes ese conocimiento con los demás. Vas a llegar a ser grande, vas a llegar a ser mayor y tienes que tener ya una persona que te va a relevar a ti. Y debes saber perfectamente bien qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Entonces, muchas personas no hacen eso, de dejar a una persona o no le tienen confianza, sino que ellos quieren hacer las cosas hasta pasados ya los años, ¿no? Y al final de cuentas, cuando ya no se puede, pues ya no tienes a nadie que te releve. El negocio puede caer en otras manos y no va a continuar. La continuidad es muy importante, que trascienda a otras generaciones más, claro. Pero se tiene que educar a la persona que tú tienes para que te relegue en el puesto y que sea capaz, que tenga sobre todo estudios, que vaya a la universidad, es la base. El estudio es muy importante. Seguirse preparando. Sí, la preparación definitivamente es muy importante en esto. Sin embargo, tú ahorita nos acabas de dar un resumen que yo lo aprendí en 3 años en una maestría. Y tú lo dijiste en 5 minutos. Sí. Así es que lo siento, Alejandro, pero te voy a robar las ideas. Porque eso que dijiste del tiempo es cierto. El viernes tenemos el módulo de administración del tiempo. Y algo que me gusta comentar es que el tiempo es el mismo. O sea, media hora es media hora. Sí. Pero no es lo mismo media hora haciendo algo que te gusta que media hora haciendo algo que no te gusta. Definitivamente. Y es la misma media hora, es lo que tú nos decías, por eso me llamó tanto la atención. Si no te gusta lo que estás haciendo, parece que las manecillas se quedaron paradas. Sí. Se le acabó la batería al reloj. En cambio, si te gusta lo que estás haciendo, dices, ¿cómo? Ya pasó media hora, ¿cómo? Tengo 8 horas aquí. Sí te cansas, pero esto que nos comentas, qué importante y qué interesante es que al hacer lo que te gusta, el tiempo también se pasa de otra manera. Una última pregunta. Esta es muy complicada. ¿Cuántos hijos tienes? 3. 3. ¿Qué pasa? Porque puede pasar, Alejandro, si a uno de tus hijos no le gusta tu negocio. ¿Estás de acuerdo que puede pasar? Sí, estoy de acuerdo que puede pasar. En mi caso no pasó, les gustó, ¿verdad? Bueno. Ellos están en el negocio también, pero tienen su empresa aparte. Pero si no les gustara, pues lo primero que les diría es que estudien una carrera que les guste y que sean emprendedores. Porque a veces las universidades, tú sales de la universidad, quieres trabajar en alguna empresa grande, pues al principio puede resultar, ¿no?, para agarrar experiencia, pero que no olviden la parte de ser emprendedores, que traten de buscar un negocio propio en el que se afiancen bien, y para mí eso es bien importante porque de hecho yo es lo único que sé, ¿verdad? Que siempre he trabajado para mí desde que tengo uso de razón. Me pusieron a trabajar mis abuelos muy joven, muy chico de edad, y me inculcaron esas ideas de mis abuelos, luego mis padres, de trabajar para uno mismo. El estudio es muy importante, es la base de todo, y después de ahí que no se les vaya ese espíritu emprendedor, que siempre estén buscando cómo trabajar en sus negocios propios, para que así crezcan y den trabajo a gente y también compartan las ideas de las que hablamos, con colegas, con amigos, que se compartan. Nos falta mucho por trabajar esa parte aquí en Estados Unidos. En nuestro ramo del transporte a veces no compartes las ideas tú con tu compañero. Si tú estás un poquito mejor que otro, pues hay que compartir, mirarle así, de alguna manera un buen consejo no le cae mal a nadie. Entonces no estamos nos falta mucha unión entre la gente hispana, entre la gente empresaria hispana también, y la gente trabajadora. Nos falta mucha unión, y ahí es lo que yo vengo diciendo, el conocimiento que se comparte es valiosísimo, claro, de quien venga.
Y de no lo quien- pierdes, es algo que puedes compartir y no lo pierdes, porque si yo te doy esta botella, ya me quedé yo sin botella, Sí, y tú sí tienes. Pero si yo te comparto un conocimiento, los dos nos quedamos con el conocimiento. exactamente. Y se difunde. para No más solamente tenemos aquí en Mesa de Negocios a un empresario, tenemos un promotor de la unidad de nuestra comunidad hispana. Por eso yo ya imaginaba que ese era Alejandro. personas. Gracias. Y nos sentimos de veras muy agradecidos contigo que hayas compartido. Ya vemos que esa es tu naturaleza, compartir los secretos del éxito. Algo que le quieras decir por último a alguien que está en ese momento de ¿me aviento? No me aviento, me aviento. En estos momentos tan difíciles, ¿cuál sería tu mensaje? Que se avienten. Siempre va a ser Ahí está. mejor eso. Y cuando nunca quitar el dedo del renglón, aunque ya parezca inacabable o que las cosas no se dan, siempre resistir hasta lo último, porque detrás de eso siempre la gente que yo conozco exitosa es porque han aguantado momentos no muy buenos y salen adelante y son personas exitosas en los negocios. Hay que estar siempre con el dedo en el renglón, no retirarlo, no retirarse antes de tiempo y pues echarle siempre para adelante. Echaos para adelante, Sí. como decimos. Este video lo vamos a subir a DET, lo vamos a tener en la sección de Mesa de Negocios y cuando ustedes lo vean, compártanlo con toda la gente que está viviendo ahorita un poco depresión, un poco miedo de que sí se puede, Sí, y que sí aquí se está puede. la prueba y que es una empresa que no se hizo fácil, sin embargo es exitosa y lo es en base a valores importantes como compartir, persistir, enfoque al cliente, diferenciación, cuidado. Necesitamos más empresarios como él. Muchas gracias nuevamente, un Igualmente, honor muchas haberte gracias. tenido aquí Muchas y gracias. ya verás después el video que salimos, pero que bien, tú joven. Muchas gracias. Gracias.